Bueno, pues, ¿por qué me pongo un Rolex? Además, ni siquiera me lo tapo con la manga, sino de alguna manera lo exhibo. ¿Me estoy disparando un tiro? ¿Quiero ser censurado? ¿Por qué necesito eso? Pensando en estas preguntas, he invitado a Ita Laureta, que acaba de publicar un bestseller que ya está en edición mexicana, colombiana. Mañana va a salir en tailandés, que se llama Autoestima. Ítala, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chema? Buenas tardes, un saludo a todo tu público. Ítala es una coach, pero está especializada también en el tema de la mujer, en el tema de la autoestima y en el tema de estas cosas que a veces nos traicionamos a nosotros mismos. ¿Por qué ocurre eso, Ítala? Por ejemplo, con cosas como un reloj o una joya o cosas así. Bueno, básicamente porque cuando nosotras como mujeres, por cultura, hemos sido criadas que nunca vamos a superar al varón, que somos ciudadanas de segunda clase, y en la religión se habla mucho del tema de, por ejemplo, el varón es la cabeza y la mujer es el cuello, la secretaria. Entonces, las mujeres en casa crecimos con esta idea, y cuando vemos que progresivamente empezamos a tener liderazgo, empezamos a crecer profesionalmente, a ocupar cargos de importancia, nuestra autoestima, que viene a ser la forma como nosotros nos percibimos de manera interna a nosotros mismos, hace un cortocircuito en el cerebro y dice, yo no puedo ocupar este cargo. ¿Ah, sí? Así es. Este cargo no me pertenece porque yo soy ciudadana de segunda clase, yo soy el cuello, yo jamás puedo ser la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Inconscientemente empiezo a tener acciones que minan mi liderazgo, dañan mi imagen y de esta manera se consolida el autosabotaje. O sea, esta cosa que tengo metida de que yo no puedo ser la primera por ser mujer, porque es la educación que hemos recibido, etcétera, en el fondo te va a traicionar y se va a escapar. Se va a escapar de tu censura y te puede traicionar. Totalmente. Sucede a diario, tanto en el tema del trabajo, en la economía, en la salud, en los negocios. En todos lados las mujeres nos hemos sentido muchas veces insuficientes para el cargo, para la posición. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nuestra autoestima es débil, creemos que eso no lo merecemos. No es algo que sea parte de nosotros. Entonces, ¿hago algo para castigarme o para que me castiguen? De manera inconsciente. ¿Inconscientemente? Automáticamente sí. Conversaba con el cirujano y me decían... ¿El cirujano plástico? Sí, Castro, que acaba de salir. Me dice... tú tienes que ayudarme, porque hay mujeres que se operan y nunca se sienten bien. Exactamente. Porque el tema no es externo, Chema. La autoestima es un proceso interno. Es interno. Sí, entonces cuando yo me siento insuficiente, el éxito para mí es algo que no está en mi ADN. Ok. ¿Como que no lo mereces? No lo merezco. ¿Y te castigas por eso? Me castigo de manera inconsciente, primero cometiendo actos de indisciplina, volviéndome una persona hostil. Si tengo un liderazgo, maltrato a la gente. Maltratas a la gente. Si tengo un liderazgo, pues empiezo a ostentar poder, estatus. ¿Tú crees que en eso puede explicar la ostentación? Totalmente. ¿De joyas? Absolutamente. ¿De vestuario? Sí. ¿Y de todo ese tipo de cosas? Es que nos hemos creído la idea de que la marca o la prenda hace a la persona, le da valor. No confiamos en nosotros. No tenemos... Yo soy poca cosa. Quien es muy bueno es el dueño de Rolex. Totalmente. O el del Ferrari. Así es. ¿Tú has venido en tu Ferrari ahora o no? No. No, en tu Mercedes. Ya. Entonces, claro, como yo creo que no merezco eso, necesito joyas. Necesito algo que haga, que llame la atención y diga que yo soy valiosa, que soy exitosa o que tengo algo superior a alguien. Eso puede ser un Rolex. Puede ser un Rolex, puede ser ropa de diseñador, carteras de diseñadores. Siempre vemos Louis Vuitton. Todas las marcas que ya conocemos. Entonces, los Vuittones y los otros, sí, los Ozones. Los Balenciagas. Los Balenciagas. Todo lo demás. Cree la persona, la mujer, no que sé eso si nos has da visto valor. el ranking de los
millonarios más importantes del mundo. O sea, hay un grupo de 14 personas en el mundo que tienen más de 100.000 millones de dólares cada uno. 100.000 millones de dólares. El número uno es un señor francés, que es el que tiene a su cargo las marcas, dueño de Louis Vuitton, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la industria del lujo es muy demandada, porque te da seguridad. Por supuesto. Creemos que al lucir esas prendas, esas marcas, vamos a diferenciarnos de la gente y eso nos da un estatus, éxito. Pero fíjate tú, realmente los que tienen dinero no se ponen marcas ni logos. No necesitan eso. No lo necesitan, porque al final, Chema, lo que te hace valioso es quién eres, no qué es lo que llevas puesto. Porque el día que te vas a la tumba no te llevas nada. Sí, pues. Y eso no significa que uno tenga que ser una persona, pues, miserable, ¿no? Que claro. no luche por lo que quiere. Claro. No, sino todo lo contrario. O sea, podemos hacerlo, pero con autoestima y evitar esos mecanismos de autosabotaje, porque vivimos en un país... Yo estoy, de alguna manera, si te entiendo bien lo que me estás diciendo, yo estoy provocando una sanción exhibiendo estas cosas. Totalmente, pero es inconsciente. Eso es una cosa suicida. Totalmente, es inconsciente. ¿Esos son suicidios? Son suicidios políticos. Suicidio político, señor Dios mío. Fíjate, cuando mi autoestima es insuficiente y yo estoy en la cima, hay un conflicto. ¿Y qué pasa? Para yo realmente vivir lo que creo que soy, que es estar en la lona, en el piso, no merezco estar arriba, no merezco estar acá, entonces inconscientemente hago cosas que me van a volver a mi estado natural, entre comillas. Del que nunca debí salir. Del que nunca debí salir, de mi zona de confort. Mi zona de confort. Le tenemos mucho miedo a la luz, mucho más que a nuestra propia oscuridad. Porque creemos que no somos suficientes, porque tenemos miedo al rechazo, al fracaso, al éxito. Es increíble. Tú puedes decir, ¿tú eres tu propio enemigo? Sí. Cuando no trabajas... enemigo, correcto. Cuando no trabajas en esa área que es tu autoimagen, tu amor propio, tu autovalía, tu dignidad, es muy fácil que caigas en estas cosas. Vemos a nuestros políticos desde muchos años. ¿Por qué caen? Por actos de autosabotaje. ¿Cómo, en qué cabeza cabe, por ejemplo, un político que está en la cima, un premier, va a tener un amante y va a estar haciendo cosas sin pensar que lo van a descubrir? O no sepa que lo descubran. Inconscientemente quiere que lo descubran, pero... ¿Sabes lo que dice? El criminal siempre deja una huella. Inconscientemente sí, porque no se siente suficiente para el cargo. Porque lo que le gusta al criminal es dejar huellas para que sentirse en riesgo. Eso le produce una... Puede ser esa la posibilidad, pero también es el ego de decir estoy en todas las primeras planas. Eso también. Hablan de mí. No importa lo que sea, porque yo cuando era niño he sido tan insignificante que para nada bueno, porque así me trataron, y ahora que soy adulto, pues empiezo a hacer estas cosas y soy una... Es verdad, porque en la historia de la delincuencia, digamos, hay muchos delincuentes que se sentían magníficamente bien saliendo en el periódico. Sí, porque se sentían visibles, porque justamente es una visión distorsionada de su valía. Y eso es lo que pasa cuando no trabajamos en nuestra autoestima. Empezamos a entrar a vicios, adicciones, que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque tenemos que adormecer lo que está pasando. ¿El lujo o los objetos de lujo pueden ser una adicción? ¿A Totalmente. la manera de una droga? Totalmente, Chema, sí. Porque al final, ¿qué es lo que estás buscando? Reconocimiento a través de esas cosas. Y segundo punto, a mí me ha pasado en un tiempo de mi vida. Cuando yo empecé a crecer, antes de haber trabajado en mi autoestima, me volví una compradora compulsiva. Compradora compulsiva. Ese es un mecanismo de autosabotaje. Y cuando mi tarjeta se quedaba en cero, estaba feliz. En el éxtasis. Angustiada porque no sabía qué iba a hacer, pero feliz con tantas cosas que nunca he llegado a usar muchas veces. Pero ¿Cuándo te diste cuenta de que te estaba pasando eso? Cuando empecé a darme cuenta de que yo me merezco lo mejor
¿Y cómo es posible que cada vez que voy y reviento mi tarjeta, vuelvo a mi pobreza? Porque yo nací en extrema pobreza. Entendido. Entonces el tener dinero Entendido. no era algo que naturalmente se me daba. Y cuando tenía, pues lo despilfarraba. Otra cosa que también es parte del mecanismo de autosabotaje es, por ejemplo, tener conductas indecorosas, que daña tu imagen. Al final te destruye a ti, porque tu nombre es lo que importa en el tema del liderazgo. Entonces yo cometo esas conductas indecorosas para castigarme también, o para que me castiguen terceros. para que la gente te diga no eres apto. Entonces tú dices, sí, pues esto no era para mí, consuelo de tontos, no, esto no era para mí, nunca debía aceptarlo. Porque no creo que el éxito, el merecimiento, la fama o lo que sea, es parte de mí, es lo que me merezco. ¿Por qué? Porque mi autoestima, mi autoidentidad Está bajísima. está en el suelo. En el suelo, está en el suelo. Está como yo crecí. Como yo crecí. Y entonces, ¿qué pasa en la persona? Somos personas fragmentadas, Chema. Tenemos diversas personalidades. Cuando estamos frente al público somos otros. Y cuando estamos dentro de nosotros nos damos cuenta que en realidad somos nuestro principal enemigo. ¿Una infancia es tan importante para el futuro? Quiero decir, unas condiciones penosas en la infancia o de violencia en la infancia que pueden marcar tanto el resto de tu vida. Es el principal factor de baja autoestima, Chema. Factor de baja autoestima. Cuando en tu casa tú has sido criado con violencia, por ejemplo, los golpes, los pellizcones, todo eso ha dañado tu autoestima. ¿Por qué? Desde el punto de vista neurocientífico, nuestro cerebro de 0 a 7 años está en construcción. Está en construcción, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes la capacidad de razonar, tú no estás pensando, mi mamá es tan linda, me ama tanto y por eso me castiga. No, tú recibes esa información, te lo grabas y dices, ¿por qué me castigas si dice que me quiere? Entonces el amor es así, violencia. Otro, no soy suficiente, no doy la talla. ¿Por qué es que me castigan? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué me abandonan? Entonces, esa idea que percibe el niño hace que en la edad adulta se autosabotee, porque crece con baja autoestima. Y eso es un tema cultural. No estamos hablando de Perú, estamos hablando de México, estamos hablando de toda Latinoamérica. Claro. Entonces, eso en política puede tener consecuencias nefastas. Absolutamente. Un político con baja autoestima, una persona que no se ama a sí mismo, es imposible que ame a los demás, porque no puede dar lo que no tiene. Yo tengo una frase que mi mentor, Mario Alonso Puig, cuando empecé todo este camino, me dijo: nadie puede ser mejor líder que persona. Entonces, tú primero tienes que ser una buena persona y luego vas a ser un buen líder. Porque si tú no te amas, no tienes amor propio, ¿cómo vas a amar a los demás? Tu liderazgo va a fallar en un determinado momento. En cualquier momento vas a activar... O puede causar una tragedia a todo el país. Imagínate Totalmente. que una persona así sea el líder, bajo elección, bajo el voto del pueblo. Esto no digo que por un golpe militar ni nada, sino... Entonces, pero nos destruye a todos, nos vamos al abismo. Estamos en un país que está yéndose al abismo porque estamos escogiendo líderes que tienen baja autoestima, líderes que son egocéntricos, narcisistas, psicópatas, que no tienen buena salud mental. Yo soy un lego en esta materia, pero tú me corregirás. Hay mucho narcisista metido en política. Lamentablemente sí. Creo que ese es el lugar perfecto para que el narcisista consiga todo lo que necesita, que es el ego, el que se endiosen, que todo el mundo le sirva, el que sea especial, el que tenga la razón, el que su idea sea la más importante, ¿no? Los ayayeros, pues, que fungen de asesores a sueldo, siempre te van a decir: qué grande sos, como dirían en Argentina, es lo máximo. Y alimenta el ego del narcisista. Y ese es su alimento. Dios te ha enviado para liberarnos, gracias. Eso pasa mucho. Recuerda cuando estuvimos en la pandemia, cómo trabajaron psicológicamente la población. Sacaban al que fue el presidente de turno con Jesús y lo comparaban. Era un dios. Era un dios y al final se estaba vacunando a escondidas. Eso es una cosa insólita. Imagínate tú, es que como hasta país... ahora no entiendo eso, ¿cómo es posible? Bueno, ahora sí estoy entendiendo un poco más, porque de repente también quería que lo descubran, hasta que lo descubrieron. Bueno, lo que pasa es que la persona que tiene baja autoestima tiene una mentalidad inmadura, infantil.
cree que se va a salir con la suya, pero no se da cuenta que